Ok, empecemos. Hola, yo soy Joel. Y yo soy Julito. Y juntos somos Tu Brocast. ¿Salió o no salió? Una segunda. Vas a aplaudir, ¿no? Hola, yo soy Joel. Y yo soy Julito. Y juntos somos Tu Brocast. Ay. ¡Bravo! Muy bien. Ay, me toca. Pues que cantaba. Démosle. A few moments later. Hola, yo soy Joel. Y yo soy Julito. Y juntos somos Tu Tu Brocast. Hola, hola, gente linda, buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegre saludarles, qué alegre, Julito, bienvenido a McDonald's, nos encanta verte sonreír y a ustedes también, y valga la publicidad. Ahorita cabal nos está patrocinando McDonald's. Ajá, sí, nos patrocinó, Nada. nada. Un vasito con agua. Nada, pero qué alegre, chicos, qué alegre tenerlos aquí. Queremos contarles que estamos muy agradecidos por el apoyo en el primer podcast. La verdad que nos fue re bien. Estamos de veras bien agradecidos con ustedes por el apoyo y por escucharnos. Y de veras esperamos que se haya quedado una perlita, ¿verdad?, en su corazón, que ese es el motivo de este podcast. Y también que pues nos hayan conocido un poquito más. ¿Verdad, Julito? Bienvenido. Bienvenidos, ¿no? Discúlpenos que lo sacamos hasta el día domingo, pero fíjense que tuvimos ahí unos inconvenientes personales. Este podcast para mí está dedicado para Dieguito Castañeda, que fue un amigo muy cercano para mí, entonces lo perdimos el día martes. Ya casi, bueno, cuando se suba esto, ya pasó una semana, así que Dieguito, donde quiera que estés, o sea, en el cielo, yo sé, de verdad que te quiero mucho y sabes de que dedico cada uno de mis logros a varias personas, pero vos sí siempre vas a ser una. Así que, bueno, ahora vamos a empezar con todos los miércoles, vamos, para que así, porque cabal, si miran arriba cuando se entran al canal, dice episodio todos los miércoles. Ahora lo cambiamos a domingo, pero fue por todo ese rollo, pero ahora sí vamos a tener todos los miércoles, así que todos los miércoles como a las 6 de la tarde, primero de eso, entonces ahí Cuando van en el tráfico, ahí les va a llegar una notificación de que estamos nosotros ahí para que se rían un ratito y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Suscríbanse ahí en el canal, ya tenemos canal de Spotify y de YouTube, no tenemos de Apple Podcast porque es una suscripción que tenemos que pagar. Todavía no nos alcanza, si quieren donar, ¿verdad? Aceptamos donaciones. No, todavía no, pero ahí vamos, ahí que poco a poco. Gracias por el apoyo, como dijo Joel, ahí sí que esperábamos el apoyo de todos y no nos defraudaron, ¿va? Gracias, de corazón. Corazón. No, y también nos ayuda mucho que nos pongan estrellitas, ¿verdad? En Spotify ayuda mucho con el tema del algoritmo, así que les agradecemos. Y hoy tenemos un tema bien bonito, la verdad que está bien profundo. Estuvimos platicando hace un ratito con Julito de este tema crucial, ¿verdad? En nuestras vidas, y es el tema del miedo. La verdad que nosotros teníamos, ¿verdad? Cuando empezamos este podcast, cuando empezamos este proyecto, teníamos mucho miedo de poder empezar, pero confiamos en Dios, ¿verdad? Y nos atrevimos, y al final creo que el miedo no es no tener miedo, no tener el sentimiento del miedo, sino hacer las cosas, ¿verdad? Pues sí. Aunque sea con miedo, eso se llama valentía. Sí, ajá, o sea, al final creo que para todas las cosas siempre existe un miedo, o sea, yo busqué el significado que quiere la palabra miedo y dice que es angustia por un riesgo, daño real o imaginario. O sea, el miedo sí existe porque es algo que a nosotros nos sirve para la supervivencia, ¿verdad? Es bueno con equilibrio, ¿verdad? Ajá, pues sí, porque imagínate, o sea, obviamente si viene un oso o un león que nos va a atacar, lo primero que vamos a hacer es tener miedo, pues. ¡Qué oso! ¡Qué oso! Aunque nos miramos muy mamados y todo, fijo, no le podemos ganar a un oso. Estaba viendo un video de una influencer que analizaba qué posibilidad había de que le ganaras a un oso.
casi ninguna. Que siempre va a ser el oso. El oso. Contra el oso. No, entonces, cabal, el miedo existe para algo, ¿ah? Existe para que cada uno de nosotros podamos tener como que esa alerta que nos ayude como a decir, ok, me tengo que mover y cosas así. Incluso el miedo tiene como que sus subdivisiones, está el temor, está la angustia, está todas esas cosas que no solo, el miedo no es solo una cosita, ¿verdad? Incluso en Intensamente, aparte está el miedo, está la vergüenza, está un montón de cosas, pero casi todos engloban con lo mismo de miedo, pues, porque la vergüenza es el miedo a ser el oso en algo, pues, que la gente te mire y todo, el juicio, ese es el miedo que puedes tener, o también puedes tener miedo al futuro, que es la angustia, que perdón, es la ansiedad. O puedes tener miedo al pasado, que eso es mucho del, perdón, sí, podría ser la preocupación, ¿verdad? Sí, bueno, sí, puede ser como depresión, es como Depresión, el pasado, depresión, ¿verdad? Pero sí, o sea, también a veces tu pasado, por las cosas que has vivido en tu pasado, puede que genere cierto miedo, ya sea en tu presente o cierto miedo para tu futuro, ¿verdad? Pero el miedo es bueno hasta cierto punto porque, como decías, sí es una alerta, ¿verdad? O sea, estás en un lugar donde están pasando muchos carros y todo, entonces la alerta viene a tu corazón y es como, cuidado, ¿verdad? Pero el miedo en desequilibrio te puede robar un montón, ¿va? O sea, te puede paralizar. El miedo es un enemigo de la fe, ¿verdad? También hay profetas del miedo, ¿verdad? Que te dicen no vas a poder, nunca has podido, no vas a salir de esta, y empieza a inundar tu corazón de miedo. Sí, porque al final el enemigo sabe que cuando mete miedo en nuestra cabeza, en nuestra vida, lo primero que vamos a querer hacer es como ver qué no podemos hacer y juzgarnos a nosotros mismos, pues. O sea, yo no sé a qué le tenés miedo a vos, pero... Mira, yo estaba analizando, ¿verdad? Porque dijimos que íbamos a hablar de esto y en realidad, pues, no soy una persona muy miedosa. Soy una persona de que me gusta a veces como tener desafíos, ¿verdad? Entonces siento miedo de hacer algo y es como, no me va a ganar o no va a ser más que yo esto. Ahora me pasaba cuando, para los que no sabían, quiero contarles que jugué como unos 5 años fútbol profesional. Entonces, en el Barça y el Real Madrid me quería, pero no eran dignos de mí. No les alcanzaba la ficha. Ajá, sí, cabal. Y el Barça hizo un apalancamiento para pues. No, pero saludos a todos los que le van al Barça y a todos los que le van al Real. Pero cuando jugaba, me pasaba que una noche antes del partido era como, a veces no podía dormir, ¿va? Tenía que tomar pastillita, tenía que drogarme. No. A lo Maradona. No, pero me daba mucho miedo y a veces me quitaba el sueño. Y entonces llegaba al partido y era fundamental, como la primera pelota que tocabas, ¿verdad? O que agarrabas, o que ibas, el primer pase que dabas, era fundamental porque ahí venía como la confianza y liberar toda esa energía. Pero como el miedo también es mental, te puede paralizar, aunque sí estés capacitado para hacer las cosas. Sí, yo, bueno, no sé si hay miedos, obviamente no. Yo no soy alguien miedoso, mi hermana siempre dice que yo soy alguien que no le tiene miedo a nada. Claramente sí le tengo miedo a algunas cosas, como les digo, o sea, fijo yo, si me pone un león aquí enfrente le voy a tener miedo, o incluso, bueno, la verdad que un ratón a mí no me agrada. Entonces el ratón va a ser como, ay, pobre ratoncito. Sí, Mickey. Comparto tu miedo. O sea, también me va a dar miedo si viene un león contra mí. No va a ser como que yo le diga, yo no estoy para atacarte, estoy para abrazarte. Y yo lo voy a abrazar y le digo aquí, te amo, León, para que se aleje de mí, porque así todos se alejan de mí. No, pero creo que mis miedos, más allá de ser miedos físicos, hay muchos miedos emocionales. Creo que uno de mis mayores miedos es el fracaso, ¿ah? Genuinamente, cuando vos tenés miedo, tenés dos opciones: o salís del lugar, o te movés del lugar, o te quedas ahí, pues. Porque si no, o sea, simplemente te va a atacar ese miedo que te duele. Y creo que también el miedo es algo que Dios permite, ¿verdad? O sea, que Dios nos dio como para estar alertas en situaciones donde hay cierto peligro, ¿va?
Entonces, o sea, el miedo con un equilibrio es bueno porque te avisa de que estás en peligro o de que algo malo puede pasar. Pero cuando ese miedo se sale de ese equilibrio que debemos de Cabal. tener, te puede paralizar. Sí, ajá, fijo, porque, o sea, creo que todos hemos tenido miedo, pues. A mí yo me recuerdo, yo estaba súper chiquito y me, yo fui a los juegos de esos restaurantes de comida rápida, para no Ujú. hacer publicidad, ¿verdad? Ajá. Pero estaba yo hasta arriba, que obviamente los juegos son bien chiquitos aquí en Guate, ¿verdad? Súper chiquitos, pero yo vi y me dio mucho miedo la altura. Y me recuerdo que vino mi tía, que en ese entonces estaba bastante chavita, habría tenido unos 19 años tal vez, y se metió entre todo y se metió al resbaladero conmigo para rescatarme, porque yo tenía mucho miedo. Mm. Porque yo era el hijo único, el más chiquito. Cuando yo veo a mi mamá, es como, estaba hasta allá abajo, yo estaba hasta arriba, dije yo, aquí me quedé trabado. Ujú. Entonces, pues mi hermana, al contrario, cuando era chiquita, ella era un Terrenator, ¿va? O Ay, sea, Terminator. Terrenator, aquella así, sin miedo, intrépida, ahí está, ella era intrépida. Yo no, yo Saludos a sí. Sofi. A Sofi. Saludos a Sofi, te queremos. Sofi. Me recuerdo que cuando venían los payasos a las fiestas, ¿vamos? Mi hermana era la primera que cuando decían, ¿quién quiere participar? Yo. Y yo no, yo sí era más como cohibido. Al contrario, ahora sí somos bastante, al contrario ahora, pues, o sea, ya, y yo soy más de, va, me voy a meter aquí, me voy a meter allá. Aquí es un poquito más apenada, pero cuando éramos niños, aquí no le daba miedo nada. Me recuerdo que una vez le habían regalado un carrito Ujú. en ese entonces que creo que se apachaba aquí y avanzaba. Pero ahora Sofía encontró que podía quitárselo así y salía corriendo, no me recuerdo qué hacía. Pero estábamos muy chiquitos, estábamos en el patio. La Sofía se lo saca y pinguín se pega con un arriate o una cosa de cemento que teníamos ahí. Ufa. Y la Sofía sangrando de la cabeza. Estaba Mm. bien chiquita, que ella tendría unos sus 4 años y mucho, pues, y yo tendría unos 7, 8. Y me recuerdo que la Sofía era así, era de hacerle ganas a todo. La Sofía, yo jugaba fútbol, entonces aquella era mi portera, ¿va? Ujú. Y como yo era un niño muy solo, entonces aquella era eso, pero el miedo, pues al final no es, la valentía no es no es la ausencia de miedo, pues. Ujú. O sea, cuando nosotros empezamos el podcast, algo que hablábamos mucho con Joel, era ver de que al final sabíamos de que en el primer podcast no nos iba a ver 1 millón de personas, pues. Ujú. A pesar de que nos fue bien, a pesar de que tal vez sí tuvimos los 999,000, ¿verdad? Pero no sabíamos de que eso no iba a pasar. Pero ese miedo no nos frenó. Ese miedo nos motivó a empezar, porque dijimos, si no empezamos, no vamos a saber y afrontar ese miedo, pues. O sea, es como cuando vos venís y quieres tirarte de bungee, pues, o sea, a mí me da un poco miedo a las alturas. Yo estaba viendo un TikTok de una chava que fue a acampar en unas hamacas en un acantilado, ¿vamos? Y ella miraba a veces para abajo, yo, puchica, Qué miedo. qué miedo, ¿ah? Yo no tengo miedo a las alturas, pero así se me hacía. Cabal. Entonces fue como, a la madre. Y yo me puse a pensar, yo no podría hacer eso, yo no podría afrontar ese miedo. Pero hay muchos miedos que sí se hicieron para que los afrontes, ¿va? Y de hecho Dios dice, ¿verdad? Le dice a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Lo que le está diciendo Dios a Josué, Josué, ¿verdad? Que está diciendo Dios a Josué era, sé valiente. O sea, ser valiente no significa no tener miedo, sino de plano van a haber cuentazos, o sea, va a ser muy difícil, pero nuestra confianza está en Dios, Sí, ¿verdad? Y eso ayuda mucho, ¿verdad? y a mí me gusta mucho porque al final ahí no dice solo sé valiente, dice esfuérzate. Después al ratito dice esfuérzate mucho, o sea, perdón, dice esfuérzate y sé muy valiente. O sea, te tenés que esforzar para ser valiente, porque tu mente te va a decir que tengas miedo a vos. O sea, no, ningún miedo es como que te diga, o sea, la ansiedad es un tema muy generacional, vamos, pero yo creo que la ansiedad viene con esos escenarios posibles y el miedo tiene ese tipo de ansiedad, o sea, la ansiedad tiene ese miedo diferente, ¿va? O sea, yo no sé si han escuchado, pero todos dicen así como en la Biblia hay
365 no temas, o sea, uno para cada día. Pero en realidad no es cierto. O sea, solo está escrito la palabra no temas, no tengas miedo y todo eso. Está escrita 136 veces. O sea, era algo para que se inventó ese mito porque había unas cosas en un contexto para que todos sintiéramos más relajados, pero tu miedo no lo puedes controlar en base a que alguien te diga no tengas miedo. Ujú, O sea, lo puedes controlar en base a que tu fe, ujú. porque tu fe te lleva a otro lugar. Y también me recuerda eso que existen los profetas del miedo, ¿verdad? En nuestra mente. Yo quiero explicar algo de los pensamientos, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pone primero antes pensamientos que caminos, porque nuestros pensamientos van a dirigir nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el enemigo ataca? A través de nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando te llega un pensamiento de no vas a poder, o siempre has fracasado de esta manera, o esa chava está muy bonita para vos, o ese chavo no te va a hacer caso, o te va a volver a engañar, o te va a volver a pasar esto. Entonces, Dios nos manda a que leamos su palabra, que confiemos en su palabra y nos dice, no temas. O sea, muchos versículos, ¿verdad? Como decía, Sí. 135. 36. 136 versículos diciendo, no temas, ¿verdad? Entonces tenemos dos opciones, o No le te hacemos, no temáis, No te maches. o le hacemos caso a los profetas del miedo, ¿verdad? Que el enemigo se encarga de mandar dardos a nuestra mente constantemente, ¿verdad? No vas a poder, no puedes, no sos capaz, no sos hijo, no sos amado. Y eso trae miedo a nuestra vida. O podemos decir, sí soy capaz, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Y la palabra dice, ¿te acordás? El perfecto amor. Échate Hecho fuera fuera el todo. temor. Entonces, ¿cómo de veras nosotros podemos enfrentar ese miedo confiando? ¿Verdad? Confiando en que tenemos un papá que nos ama, en que tenemos un papá que nos perdona, en que tenemos un papá que nos restaura, en que tenemos un papá que nos hace aptos. Dice que la sangre de Cristo nos hace aptos para toda buena obra, y creo que cuando logramos enganchar nuestros pensamientos, podemos lograr muchas cosas, ¿verdad? De la mano de Dios. Sí, porque yo creo que cuando nosotros tenemos miedo, vos, es cuando lo ponemos todo en nuestras manos y no lo ponemos en las manos de Dios. Porque nuestras capacidades, o sea, con nuestras capacidades, perdón, hay muchas cosas que no lo podemos hacer. O sea, en mi capacidad no está que mi salud esté bien. O sea, sí puedo cuidar de la salud, pero si el día de mañana me da un paro cardíaco, primero Dios no, pero si el día de mañana me da un paro cardíaco, yo no le puedo decir a mi corazón, vaya, no, ya, reanimate porque yo necesito estar vivo porque tiene que salir el podcast del miércoles, no. O sea, lo que tengo que hacer yo es venir y decir como, ok, yo me voy a cuidar para que esto no pase. Pero el miedo es cuando, creo que viene mucho cuando confías en vos, cuando confías en lo que puedes hacer. Pero al final tenemos un Dios maravilloso. O sea, creo que si nosotros nos ponemos a pensar, si Él es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente, no hay nada que se le salga de las manos, a pesar de que nosotros pensemos de que se le salió de las manos. O sea, que yo creo que a veces pensamos de que Dios está con un control de play ahí viendo así como que este rival está más difícil que el anterior, pues no, tal vez nosotros lo sentimos así, pero Él ya tiene todo el panorama y volvemos a lo de la vez pasada, que nosotros mismos a veces nos ponemos etiquetas de miedosos, que no, pues no vales nada, no sos nada, porque a veces nosotros venimos y decimos en esas etiquetas qué es lo que nosotros somos capaces. O sea, y vienen voces que nos dijeron a veces hasta dentro de nuestra niñez, ¿verdad? Porque claro, cuando salió el primer podcast, yo tenía mucho miedo de que no lo viera ni uno, pues. Y meterme y ver que de verdad no lo estaban viendo nadie. Fue como, a la madre, ¿qué está pasando? Pero confiar en Dios y decir, ahora al video le está viendo bien, en Spotify está bien, o sea, cositas así, Y ¿no? confiar también creo que en lo que Dios nos ha hablado en nuestras vidas, ha Cabal. dicho de lo que vamos a llegar a hacer, ¿verdad? Es como tenemos una promesa, ¿verdad? De parte de Dios, y decir, aunque tengamos miedo, creemos, Cabal. ¿verdad? Creamos, y aunque lo tuvimos que hacer con miedo, ¿verdad? Sabiendo que no iba a salir perfecto, sabiendo que tal vez nos iban a juzgar o esto,
decidimos hacerlo confiando en una palabra, ¿verdad? En lo Vamos. que Dios ha hablado de nosotros. Hace un ratito hablábamos y uno de los versículos que Dios me regaló para este podcast es: la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Porque yo siempre creí que alguien lo puede hacer mejor que yo. Y cuando en realidad Dios nos está llamando, y también te está llamando a ti en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad. Entonces fuiste llamado a hacer luz y no tengas miedo, ¿verdad? De dar el mensaje de Jesús, de contar. Tal vez no te sabes tantos versículos o decir, la gran, pero hablo del arca de Moisés, va. O algo así. No, cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Cuenta de un papá que te ama, cuenta de tu testimonio, de lo que has vivido con Dios. Pedro y Juan decían, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir erradicando el miedo de nuestra vida para poder ser libres y poder cumplir el propósito. Sí, no te sientas culpable si tenés miedo a vos, o sea, el mismo Jesús tuvo miedo. Y no, yo lo miro cuando estuvo a punto de ir a la cruz, cuando hizo el último milagro, que fue la de resucitar a Lázaro. También tenía mucho miedo, no sé si han visto la serie Chosen, pero ahí se ejemplifica mucho que tenía mucho miedo de venir y decir, madre, aquí ya esto ya valió, aquí ya empieza todo. Entonces, tenía miedo de que eso fuera a pasar porque cuando llega el momento de la última cena, él sabía que era la última. Entonces fue al Getsemaní a orar y todo y le decía, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, si es posible. Y lo dijo 3 veces y estaba muy afligido porque tenía mucho miedo de cómo iba a morir. No tenía miedo de morir como tal, pero tenía miedo de qué es lo que iba a pasar ahora, que tal vez, no sé si tenía miedo de venir y decir, pero muy poquito tiempo pasé, pero señor, pero papá, perdón, es que me da miedo estar solo en ese proceso. Uh-huh. Y creo que muchas veces nosotros somos esos, pues. Y al final él tenía que pasar ese proceso por nosotros, ¿verdad? Porque en realidad a nosotros nos tocaba eso, ¿verdad? O sea, nosotros éramos somos pecadores, ¿va? Dice el alma que pecar, esa alma morirá. Pero en Jesús vino a hacer eso y pasó eso solo, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Por amor a nosotros y para que hoy tengamos la esperanza de decir, aunque siento miedo, tengo esperanza en Dios. Aunque siento miedo, sé que Él está conmigo, ¿verdad? Me recuerda un versículo que dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Juan 14, 27. Y lo que hablamos, ¿va? De la ansiedad, muchas veces de veras se turba nuestro corazón. Muchas veces estamos en una situación de, ¿y ahora qué voy a hacer? O te confieso, yo lucho con mucho temor al futuro. ¿Y si no sale esto? ¿Y si no sale tal negocio? ¿Y si no salen las cosas como están? Pero quiero decirte que Dios tiene un plan y que Dios nos manda y nos dice, cada mañana son nuevas sus misericordias, ¿verdad? Cada día trae su propio afán. Entonces creo que también el vivir un día a la vez ayuda a enfrentar esos miedos, o por lo menos ese miedo al futuro. A mí es como, bueno, hoy Dios está conmigo. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Entonces hoy Dios está conmigo y lo voy a enfrentar con expectativa, ¿verdad? Con esperanza, el recordar una palabra, decir, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Eso te da esperanza. Entonces, es hacerle caso, vuelvo a lo de los profetas del miedo, es hacerle caso a Dios, a su palabra, y no a los profetas del miedo. Hay un versículo que a mí me encanta que dice, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Entonces, sí, o sea, sin Dios no podemos, ¿verdad? Separados de mí nada puedes hacer. Entonces, sí puedes desmayar si no tienes esperanza, pero en Jesús hay esperanza y lo único que necesitas tú para poder acercarte a Dios es un corazón sencillo, ¿verdad? Humilde. Después, o sea, también hay un salmo que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y eso es lo mismo que yo te decía, o sea, nosotros tenemos que despojarnos de esa confianza en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nuestra capacidad mental, nuestra capacidad económica, porque eso solo nos va a llevar a las cosas que nosotros podemos, vamos. No creo que sea para que nosotros miremos un milagro de Dios. Yo miro mucho miedo en Marta y María cuando les decía a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y al final, él vino e hizo el milagro, pero ellas tenían miedo porque no había pasado algo, porque su confianza estaba
en que Jesús estuviera terrenalmente, estuviera físicamente con ellos, con ellas, perdón, pero no iba más allá. O sea, y él les pregunta así como, ¿ustedes creen que Lázaro va a resucitar? Y le dijo, María creo Martita. que fue, Martita le dice, sí, pero en el día final. sí, para los días postreros y todo. No, él decía, ¿quieres que va a resucitar ahorita? Y obviamente Lázaro resucitó y después volvió a morir. Ujú. Pero yo no creo que él haya tenido como que ese respiro de decir, ok, ya, bueno, ya valió mi vida, o sea, cuando resucité, ay, Jesús me puede volver a resucitar. Ujú. No, o sea, creo que él fue como más intencional en lo que estaba haciendo y dejó su miedo atrás. Y cumplir su propósito, ¿verdad? Y Cabal. también hay cosas, creo que ese versículo podemos relacionarlo, que hay cosas que tal vez tú tienes miedo que están muriendo, ¿verdad? Mm, O que ya murieron, o hay cosas, me dices, mira, Joelito, yo tenía un sueño y murió, mm, ¿verdad? mm. Pero en Jesús también se puede leer la resurrección. Él es el que al final tiene cuidado de nosotros. Sí, fijo, y cuando tenés esa confianza plena en él, te puedes dar cuenta que aunque mueran, o sea, creo que eh, él lo dice con la niña la hija del soldado, creo que fue el que le dice, Jairo, de Jairo, ajá, que ella no estaba estaba muerta, sino que estaba durmiendo. durmiendo. O sea, a veces tus sueños necesitan ese punto Ujú, donde van a morir, donde van a dormir o que van a resucitar el tercer día, ¿va? ujú, Y yo miro que sus discípulos, cuando Jesús muere, empiezan a bloquear, ¿va? Empiezan a separarse por ujú, ese miedo de que, madre, nos van a empezar a perseguir. ujú, Madre, es que mi papá, mi Dios, mi amigo Jesús se fue y ya no lo miro, terrenalmente no está, tenía mucho miedo. Cuando van caminando y se les aparece y le dicen que era un foráneo más, un forastero más, ahí tenía mucho miedo porque cuando se dan cuenta empezaron a temblar por el miedo, pues, ujú. con un Pedro que le fue a hacer todo, pero Jesús tiene cuidado de cada una de nuestras cosas, tiene cuidado de eso que tanto deseamos, de eso que tanto buscamos, tiene cuidado de nosotros mismos y no creo que se le salga de las manos algo, pues, o Ujú. sea... Porque dice en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te Mm, guardaré. O amén. sea, cuando hacemos rema esas cosas en nuestra vida, y cuando decimos como, madre, o sea, Él me está guardando, pues, cuando vienen las noticias malas. O sea, créeme que yo recibí una noticia no tan bonita hace unos meses, ¿verdad? Y yo dije, ay, aquí quedó todo, pues. Aquí valió mi propósito. Hasta dije, lástima no ir a ver a Guate en un mundial, pues. Pero Todavía dije, sigue vivo el todavía sueño. sigue viviendo el sueño. Pero, cabal, en un ratito le dije a Dios, mira, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ujú, Dame ese entendimiento para aceptar y afrontar. Entonces, en ese ratito, yo no sé por qué, pero yo ese día, para los que me siguen en redes sociales, yo subí videos bailando y súper alegre y la gente me empezó a decir, no, hombre, ¿cómo contagias tu felicidad y todo el rollo? Pero yo había recibido una mala noticia, pero esa mala noticia no me definía. Esa mala noticia, eh, probablemente sí tengo que hacer cosas con esas malas noticias y ha sido un año bastante rudo, pero no creo que sea el último año, pues. Y si es el último año, Dios sabrá. O sea, ahí sí que Dios sabe todo su propósito, pero Él es el que te sostiene, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te guarda. ujú, No hay una hoja de árbol que se caiga sin que esté en sus planes, pues. ujú, Entonces, a pesar de que pensás, es que sí, Dios ya me abandonó. ujú, No, Él, tal vez a veces hay momentos donde está en silencio y ese miedo es el que te aborda. ujú. Pero a pesar del miedo, tenés que avanzar. A pesar del miedo, vas a encontrar cosas que no eras capaz en un ratito, pero que Él sí te hace capaz. Sí. Sí, sí, seguir depositando tu confianza, ¿verdad? Cabal. Aunque tal vez es a veces la fe, ¿va? Aunque tal vez es a veces, digo. Aunque a veces de veras nuestra fe es como muy poquita, o sea, pero si seguís confiando, el Señor va a hacer algo. Si seguís confiando, el Señor te va a levantar. Dice la Biblia, el que no provee para su casa es peor que un infiel y niega su fe.
Y eso lo podemos decir nosotros, ¿verdad? Todavía no, Los todavía no infieles. somos casados. Ajá, todavía no somos casados, pero es como una tarea que Dios da para el hombre. Pero también nosotros somos casa de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, tienes que saber que Dios no es infiel, ¿verdad? Y Dios te va a sostener, Dios te va a proveer. El día de mañana a mí me pasa, yo trabajo por mi cuenta. Siempre me ha gustado trabajar por mi cuenta. Y hay veces que hay trabajo, hay veces que hay ventas y hay veces que no. Y no cabe la espinita, ¿verdad? Como, ¿y si no vendo este mes? ¿Verdad? Y si no sale trabajo este mes, y si no me sale, y si salgo a la calle y tengo un accidente, y si nosotros le damos cabida a esos pensamientos, te hacen leña. O sea, incluso hasta nada te sale, ¿verdad? Pero a mí me ha servido el decir, Señor, tú proveerás, ¿verdad? Señor, tú eres el que me sostiene. Tengo miedo, no sé si van a salir las cosas, pero tú sabes. ¿Verdad? Entonces, eso te ayuda a crecer en tu confianza en Dios. Y Dios, créeme, de verdad, nosotros no predicamos una religión, vivimos una vida en Jesús. Somos personas que hemos tenido miedo, somos personas que tal vez no tenemos como la fe grandota, así decir, Dios lo va a hacer. No, somos personas que, al menos yo, día a día lucho con ansiedad a veces, o día a día lucho con pensamientos de no voy a poder, no voy a salir. Tantas cosas, pero he agarrado la práctica de poder decir, no, Dios está conmigo, Dios sabe, Dios es mi papá, ¿verdad? Dios tiene cuidado de mí, y lo he visto en milagros económicos, lo he visto en milagros de salud. Predicamos un Dios vivo, ¿verdad? Ese es el evangelio que nosotros llevamos, no una religión, sino un Jesús que hace milagros todavía, un Jesús que provee, un Jesús que promociona, un Jesús que da paz. Y a veces el Señor nos permite pasar por procesos de ansiedad, de angustia, porque simplemente quiere que regreses a Él y que pongas tu corazón en Él. Dice Proverbios, fíate de Jehová con todo tu corazón. Entonces, lo que hablaba Julito, ¿verdad? No confíes en ti. O sea, confía en lo que Dios ha hablado de ti. Dios te ha dado capacidades y amén. Pero pon tu confianza, pon tu corazón en Jesús. Él es el único que puede ayudarte, Él es el único que puede abrir puertas. Para Él no hay límites, ¿verdad? Él es todopoderoso. Entonces, eso, ¿verdad, Julito? El miedo está de un lado, pero la fe está del otro lado, y Dios es más grande que todo, ¿verdad? Sí. Dios no tiene un límites. enemigo capaz, ¿verdad? Dios tiene en sus manos tu vida. Sí, mira, el enemigo, el diablo, o quien querrás, o sea, de verdad no tiene, es un gran imitador, pero él no hay algo que te vaya a hacer que el miedo te venza, pues. El miedo lo puede usar, como decía Joel, que hay profetas del miedo, pues. Pero el miedo no te puede vencer, o sea, el miedo no nos puede vencer. Y eso me lo digo a mí mismo también, porque muchas veces he tenido miedo, pues. Y a veces es una lucha constante de día con día, pero a veces es cada media hora, ¿verdad? Es como decir, Señor, estar cerquita de Dios, ¿verdad? Y Señor, tengo miedo a tal cosa, ¿verdad? Y Dios te da paz, ¿verdad? Y salís de eso. Pero al ratito, a la media hora, otro pensamiento, ¿verdad? Otro dardo, ¿verdad? Y Señor, tengo miedo a tal cosa. Entonces, de ir constantemente a la cruz y saber que hay salvación, que hay esperanza, que hay un Dios que quiere escucharte, que hay un Dios que quiere ayudarte a enfrentar tus miedos, que hay un Dios que quiere hacerte fuerte a través de que enfrentaste tu miedo y te promociona. Sí, eso, y creo que también hay una cosa que a veces sentimos de que el ataque viene directamente de alguien que puedes tener a la par, ¿no? Y cosas así. Creo que a veces tenemos enemigos más allá de nosotros mismos. O sea, creo que igual tu enemigo más fuerte sos vos. O sea, siempre digo, mi enemigo más fuerte es Julito. Julito que a veces viene y no tiene llenadera, ¿va? Me decía mi psicóloga, es que sos muy duro contigo mismo. Sos demasiado duro contigo mismo. Sos el mismo que le pone las trabas. Sos el mismo que le dice a Julito, ya no llores, ya no sintas, ya no hagas esto. Pero aparte hay personas que sí, tal vez sí te quieren ver vencidos y derrotados, pues, porque cuando brillas, a la gente le molesta esa luz. Y lastimosamente, pues, y pasa en todos lados. Pasa en la familia, pasa directamente, ¿qué te digo yo? En la iglesia, pasa en tu trabajo, pasa en todos lados, pero déjame decirte que Jesús, o perdón, Dios, en el Salmo 118 decía, el Señor está, bueno, era David, perdón,
el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Asumo que este debe ser el mismo del de "Si el Señor conmigo, ¿quién contra mí?", ¿va? Ujú. Pero a mí, la verdad, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Ujú. No te puede hacer nada. Tal vez, va, está bien. Un simple mortal sí puede sacar una pistola y te puede matar. Ujú. Tal vez sí. Pero si vas con Dios, Incluso hasta esto, mira, ¿va? Para mí el morir es Cristo y perdón, vivir es Cristo y el morir es pues ganancia, ganas. decía Pablo, porque Jesús, ¿verdad? Venció a la muerte, ¿verdad? Sí, Nuestro Salvador le dijo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, muerte, tu todo aguijón, hijo. ¿verdad? Muerte, yo seré tu muerte. Porque Él venció la muerte y no hay enemigo más Ujú. grande. Y una de las cosas que tienes que enfocarte tú es que el Dios que está contigo es más grande. Dice la Biblia, porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Ujú. Entonces tienes un Dios que te favorece, que cada mañana tiene una nueva misericordia para ti. Y vamos aterrizando, ¿verdad? Y quiero decirte este versículo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, porque sí, tendemos a tener miedo. El tener miedo no es pecado, no es que estés mal, no es que sea una falta de fe, no es que estés desconfiando, pero sí Dios te invita y te dice, confía en mí, yo tengo un plan para ti, confía en mí, yo soy más poderoso, confía en mí, todo lo puedo hacer yo, ¿verdad? Es un Dios que todo lo puede hacer. Entonces, ese es el enfoque de hoy, nuestra plática. De veras, gracias por escucharnos, pero sobre todo que te lleves que tienes un Dios cercano, ¿verdad? Que puedes hablarle, que puedes decirle, Dios, me da miedo las culebras, o me da miedo los alacranes, o me da miedo quedarme solo, o me da miedo quedarme sola, o me da miedo que me engañen, me da miedo que me vuelva a pasar tal cosa. En Dios estás seguro, y si le clamas a Él, dice Proverbios, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tu senda. Y hoy te invitamos a que tal vez ahí en el carro donde vas, tú les puedas contar a Dios como un amigo, Señor, estos son mis miedos, Señor, esto me preocupa, Señor, esto me aflige, esto me da miedo en realidad, y que le puedas entregar esos miedos, y te aseguro que Dios te va a llenar de esa paz que sobrepasa todo Tu entendimiento. entendimiento, y te bendecimos. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Sí, créeme que también, como dice Joel, pues ahí Dios está con vos. Y Él nunca le va a parecer un miedo súper absurdo. Ujú. Y creo que Él toma cada una de esas cosas. Y Jesús mismo se permitió tener miedo, así que no te sientas culpable. No sé dónde nos estás escuchando hoy, tal vez vas en el tráfico, o tal vez estás trabajando algo, estás en tu Excel, o no sé qué es lo que estás haciendo, o haciendo tareas, a ver qué estás haciendo. O tal vez sí nos está poniendo 100% atención, ¿va? Pero la verdad, ahí donde estés, déjame decirte que Dios te puede visitar ahí y que Él te da esa fortaleza, que en Él está nuestra fortaleza, que en Jehová está mi fortaleza. Amén. No está en lo que nosotros podemos hacer, en lo que Joel puede hacer por mí, ni en lo que yo puedo hacer por Joel, es lo que yo puedo hacer por mi familia, en lo que yo puedo hacer por la chava que me gusta, no, o sea, no está ahí. Y al final Dios está para cada uno de nosotros en cada momento, y nuevas son sus misericordias Amén. y cada mañana. Y si hoy estás con vida es porque hay un propósito nuevo para ti, hay un propósito que tal vez no te habías dado cuenta, pero Dios está trabajando en tu vida, pues. Y tal vez ese miedo hoy es latente, tal vez es que, ay, es que no sabes, Julito, pero creo que me van a embargar la casa, me van a embargar mis cuentas, o mira, Julito, creo que me voy a morir porque me detectaron cáncer. O mira, fíjate que mi mamá está muy mala, entonces creo que ahí va a quedar mi pobre mamita. O sea, tal vez tus miedos sí son cosas muy reales, pero déjame decirte que algo que aprendí durante este tiempo con la cosa con la muerte de Dieguito, fue que al final Dios tiene el control de todo, pues, y creo que en mi caso yo estoy seguro de que Diego está allá en el cielo abrazando a Jesús, Amén. molestándolo. Amén. Probablemente está riendo con él, o no sé, lo que esté haciendo que está mejor que yo. Ujú. Entonces, al pastor le preguntaba a su papá, no, su papá le decía, mi hijo para todo hay solución menos para la muerte. Pero cuando conoció a Jesús, le dijo, mi hijo, me equivoqué, para todo hay solución. La solución de la muerte es
la vida eterna. Y créeme que lo que pueda pasarte aquí en la tierra es efímero. Si vas a vivir 120 años, madre, no es nada, ¿me entendés? A la eternidad. Y si vas a vivir 120 años, ¿por qué te estás preocupando hoy a tus 20? Si vas a vivir 120 años, yo asumo, primero Dios, si vivís 120 años, vas a decir, madre, yo a mis 30 yo me sentía eh, muy mal porque sentía que no, me iba a morir. Y si llegaste a 120 años, Ujú. y yo recuerdo, y con esto voy a cerrar yo, pero a mí hace algunos ayeres, ¿verdad? A mí me dio una parálisis facial por mucho estrés. Y estaba bien chiquito. Tenía 15 años. O sea, ese fue hace como 3 años, pues. Pero tenía 15 años. Y ahí fue donde me dijo mi doctor, no mi doctor, va, me dijeron en la emergencia, mijo, por favor, no te estreses tanto, porque la próxima ya no va a ser una parálisis facial, va a ser un derrame, amigo. Y yo, ok. Entonces traté de vivir con el Hakuna Matata toda mi vida, ¿va? Pero eso lo que me hizo poner sobre la tierra es que no hay cosa más grande que me va a sobrepasar. Y si eso no me mató, si eso probablemente solo me hizo reaccionar a otras cosas, pues lo demás ya solo viene por añadidura. Ujú. Así que quiero que te lleves eso. Quiero que te lleves de que siempre, como te lo vamos a decir en todos los podcasts, no estás solo. Y que Dios está contigo. Y Ujú. sobre todo, si sentís de que Dios está lejano hoy, también aquí tenés a dos bros que te quieren a ti y que te siempre están dispuestos a abrazarte y siempre están dispuestos a darte un mensaje y palabras de aliento. Así, Con Jesús sí se puede. amén. Así que no sé si quieres cerrar con una Sí, oracióncita de sí, ahí. sí, gracias. Porfa. Gracias. Cierren sus ojitos y si van manejando, no los También. cierren. Por favor. Para conocer a Jesús más rápido. Bueno, Señor Jesús, que estás en el cielo y que estás en todo lugar, te agradecemos, Dios, porque eres un Dios bueno. Papito, sé que tú nos conoces, que dice tu palabra, que tú amas la verdad en lo íntimo y tú conoces lo más íntimo de nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades, nuestros sueños y también conoces nuestros miedos, papito, y te pedimos hoy, Señor, que tú nos des esa fortaleza, papito, para poder enfrentar esos miedos, para poder confiar en ti, papito. Tú le dijiste a Pedro, he rogado que tu fe no falte, ¿verdad? Porque había sido pedido para zarandearlo, Señor, pero en ti está nuestra esperanza. Confiamos y sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, que restaura, que levanta, que bendice, que prospera, Señor, que provee. Tu palabra dice que tú provees para tu casa, Señor bendito, y en eso queremos confiar, Dios. Te pido que aumente nuestra fe, Señor bendito, que podamos conocerte en niveles más altos, Señor, que podamos conocer tu amor, papito, y tal como lo dice tu palabra, que tu perfecto amor echa fuera el temor, Dios. Permítenos conocerte, Señor, cada día más y más como ese Padre bueno que eres, Señor, y que podamos honrarte, respetarte, obedecerte, Señor, no por miedo, Señor, no por miedo a la gran tribulación, no por miedo a que hayan consecuencias, sino por amor, Dios, por corresponder a ese amor tan lindo que has tenido con nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, por cada persona que nos está escuchando, bendícela, dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento y quita todo temor, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga, gracias por escucharnos, suscribirte, darle clic a la campanita, no me recuerdo qué más cosas, ahí seguirnos en nuestras redes sociales y vamos a estar compartiendo cada vez que tengamos el siguiente episodio. Sé que ahorita quedaron bien juntos el domingo y el miércoles, pero ya los demás ya van a ser el siguiente miércoles y todo, pero ahora ya vas a tener tus episodios para poder escuchar, así que te agradecemos este tiempo que nos prestaste, tus oídos, tus ojos, tu carro, tu equipo de sonido, donde nos estás escuchando. Agradecemos mucho, así que te queremos mucho, te bendecimos y nos vemos a la próxima. Chao, gente linda.